Buenos días, querido hermano, y bienvenido un día más a nuestro devocional de Desayunando con la Palabra. Y en esta mañana, una vez más, nuestro querido hermano Daniel Corral va a ser quien comparta con nosotros estos minutos. Y una de las cosas importantes y que todos debemos de saber es cuál fue el propósito del Señor Jesús en la venida a la tierra y cómo también impacta en la vida de personas que han quedado reveladas a través de la palabra, cómo su vida ha sido transformada. Y Él nos trae en esta mañana un precioso pasaje que tenemos en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10, para mostrar cuál era la prioridad de Jesús y también cómo la experiencia en un encuentro con el Señor puede transformar la vida de una persona. Que el Señor bendiga su palabra, oramos por Daniel y por su familia y realmente que sea una forma especial de comenzar el día. Que el Señor bendiga, hermano. Buenos días, hermanos en la Carolina. Hoy tenemos un texto precioso también con el que me gustaría que comenzásemos en el día de hoy a poder meditar en el Señor y sobre todo en la grandeza de la obra de Cristo. Y para eso me gustaría que me acompañaseis al Evangelio de Lucas, capítulo 19, y vamos a estar viendo los 10 primeros versículos. Es una historia tremendamente conocida. Probablemente sea la historia que todos en la escuela dominical os hayan enseñado y conozcáis prácticamente en memoria, pero quiero que veamos algunos aspectos que hacen de este episodio de la vida de Jesús algo único. Sabéis, en el Ayuntamiento de Madrid hay una oficina de objetos perdidos. Esta oficina de objetos perdidos recibe cada año más de 95.000 objetos perdidos. Más de 95.000. Y realmente en el texto de hoy Jesús va a dar a conocer su prioridad. Su prioridad no es otra que buscar y salvar precisamente al que se había perdido. Buscar y salvar precisamente al que se había perdido. Lucas está escribiendo precisamente su relato del Evangelio para enfatizar que Jesús es el Mesías, que no hay otro que tengan que esperar, que realmente Jesús es el Mesías y es la única respuesta también para el hombre. De hecho, ese es el título que más se repite más de 26 veces, que Jesús es el Hijo del Hombre. Y hace un recorrido en la vida de Jesús que comienza con su nacimiento y después con su ministerio, primero localizado en el norte y después según va descendiendo hasta llegar a Jerusalén. Y es precisamente en este momento en el que nos encontramos cuando Jesús va camino a Jerusalén. Ha comenzado en el capítulo 9, la segunda parte del capítulo 9 y llega hasta la primera parte del capítulo 19. Y precisamente en esta primera parte del capítulo 19, en los versículos de 1 al 10, Jesús te va a mostrar el alcance de su misión de rescate. El alcance de su misión de rescate para que puedas examinarte y saber si eres un hijo de Dios salvado o estás perdido. Y fijaros, en estos versículos los podemos dividir en 3 puntos sencillos. El primero de ellos es Jesús es observado, versículos del 1 al 4. Después veremos a Jesús en acción, versículos del 5 al 7, y terminaremos con Jesús el Salvador, versículos del 8 al 10. En esos primeros 4 versículos donde Jesús es observado, vamos a ver cómo Lucas nos va a mostrar la necesidad de todo hombre y mujer pecador. Da igual que vivas en el siglo I, como vivió Zaqueo, o que estés viviendo en el siglo XXI, como estamos viviendo hoy en día. Si eres pecador, tu necesidad es la misma, necesitas a Cristo. Por eso dice el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y es que Jericó era una ciudad importante, estaba en medio de una ruta comercial que unía el norte con el sur, pero ya no solo de Israel, sino el norte con el sur del comercio que venía tanto de Europa como de Asia y que cruzaba, en este caso, por vía terrestre hasta entrar por Egipto y redistribuirse por el norte, por la cuenca sur del Mediterráneo y de ahí bajar hasta países tan lejanos como Etiopía o otros todavía más al sur. También era una ciudad donde los que iban a Jerusalén tenían que desviarse y comenzar en un ascenso aproximadamente de 6-8 horas de camino. También era una ciudad importante porque ahí era donde se recaudaban los impuestos. Había 3 ciudades importantes para recaudar impuestos. Una en el norte, otra en el centro y otra en el sur del país. En el norte estaba Cesarea, Capernaum en el centro y precisamente Jericó en el sur. Y Jesús llega
a esta ciudad importante. Y fijaros lo que nos dice el versículo 2. Un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, versículo 3, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y este Zaqueo es un hombre de contrastes, primero empezando por su propio nombre. Su nombre significa el justo, lo cual es un chiste porque su oficio era precisamente el ser el jefe de recaudadores de impuestos. Los impuestos eran una parte de lo que se conoce como la pax romana o la paz romana, es decir, en lugar de invadirte y arrasarte, lo que hago es te dejo que tú sigas, en este caso, con tu libertad, pero tú a cambio me das una serie de impuestos. Y lo que hacían en este caso los recaudadores es, si Roma exigía 2, yo cobro 4, 2 para mí, 2 para Roma. Además era una organización piramidal. Debajo estaban los publicanos en la base, después estaban los recaudadores de impuestos y por encima de todos ellos estaba el jefe de los recaudadores de impuestos. Con lo cual, por eso nos dice Lucas que precisamente Zaqueo no era simplemente rico, sino que era muy rico. Y a pesar de su riqueza, incluso también a pesar de tener todo el dinero que podía tener, había algo que a Zaqueo le faltaba. ¿Por qué? Porque nos lo ha dicho el versículo 3. Trataba de ver a Jesús. Evidentemente había oído hablar de él, esto no es algo novedoso. Había escuchado también de su fama que se extendía con todo o por todo Israel, pero Zaqueo tenía dos problemas. El primero es que había una multitud de gente que también quería ver a Jesús. Y Zaqueo no era el hombre más amigable dentro de la multitud. Debido a su trabajo probablemente contaba con muchísimos enemigos. El segundo problema que tenía es que era un hombre muy bajito en estatura. De hecho, la palabra que se utiliza aquí habla de micro. Como sabemos, es un prefijo que todavía utilizamos en el castellano para hablar de algo muy pequeño, microscopio, microbiótico, etcétera, etcétera. Así que corriendo subió a un sicómoro, versículo 4, para verle porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Y fijaros, lo que hizo fue correr. Y esta palabra nos dice que no simplemente apretó el paso, sino que corrió a lo máximo que daban sus piernas. En segundo lugar, se subió a un sicómoro. No se subió a un árbol cualquiera. ¿Por qué un sicómoro? El sicómoro es un árbol cuya característica es que sus ramas están pegadas al suelo, es decir, con su estatura bajita era fácil que pudiera subir a este árbol que tenía ramas fuertes ya desde prácticamente ras del suelo. Y en tercer lugar, examinó la situación y calculó el lugar por el cual iba a pasar Jesús para poder estar allí y ver a Jesús. Así que Zaqueo se queda aquí, odiado por los suyos, pero buscando a Jesús, reconociendo que tenía un problema que solo Jesús podía solucionar. Zaqueo sabía lo que necesitaba como pecador, necesitaba a Cristo. Por eso hemos visto a Jesús observado en los versículos 1 al 4 y ahora vamos a ver a Jesús en acción, versículos del 5 al 7. Y fijaros, Lucas ha enfatizado la necesidad de todo pecador, no es otra que Cristo. Y ahora nos deja ver cómo Cristo actúa para salvar al pecador. Lo vemos en el versículo 5. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Y fijaros que Jesús estaba caminando por Jericó, aparentemente ajeno a la multitud, ajeno a la realidad o a los planes de Zaqueo, hasta que ocurren las siguientes tres acciones. En primer lugar, nos dice que Jesús llegó al lugar. No que llegó a un lugar, sino que hay un artículo determinado. Llegó a el lugar, un lugar determinado. No solo llegó allí, sino que cuando llegó a ese lugar determinado, miró arriba. Y no simplemente miró arriba, sino que, como nos dice, habló y le dijo y llamó a Zaqueo. Y no simplemente le llamó, sino que además le llamó por su nombre. Zaqueo, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Y es que Jesús tenía la misión clara. La norma, porque en este tiempo no había hoteles o hostales o pensiones, es que se recibiese a las personas en casa, pero normalmente era el propietario de la casa, el hospedador, el que iba y invitaba a la gente, nunca al revés, nunca había nadie que iba a la puerta y llamaba toc toc, hola, que vengo a cenar, ¿qué tienes hoy de menú? Sino que era al revés. Sin embargo, Jesús tenía una misión clara, por eso se dirige a Zaqueo. Y Jesús
va a pasar la noche en casa de Zaqueo, y en el versículo 6 le dice que Zaqueo se apresuró a descender y le recibió con gozo. Fijaros, bajó rápido y le recibió con gozo. Un gozo que contrasta, como vemos en el versículo 7, con la realidad de la multitud. Y al ver esto, versículo 7, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y fijaros, toda esta escena sucede con la gente que venía con Jesús y con los propios que formaban la barrera humana de curiosos que impedían que el propio Zaqueo se acercase a Jesús. Y mientras que Zaqueo recibe a Jesús gozándose o con gozo, continuamente, con un gozo continuo, los demás, los propios espectadores, la propia muralla humana, lo que estaba haciendo era todo lo contrario, estaban murmurando. Y estos todos los hemos visto ya en el capítulo 12, versículo 1, que eran miles y miles, una multitud que seguía a Jesús. En el 14:25 nos decían que eran grandes multitudes también las que acompañaban a Jesús. ¿Y qué estaban haciendo? Murmurar. Y este es un verbo que aparece aquí, que aparece también en el capítulo 15, versículo 2, precisamente cuando Jesús come en otra ocasión con recaudadores de impuestos. Y todos murmuraban, es decir, en voz baja, con susurros, al oído. Nunca de frente, nunca a la cara de Jesús, porque odiaban a Zaqueo y consideraban a Zaqueo como un hombre pecador. Y aquí hay que darles la razón. Zaqueo era un hombre pecador. Pero el error está en mirar a Zaqueo y no mirar en el espejo para saber cuál era la necesidad también de toda esta multitud. La multitud seguía a Jesús, pero con una perspectiva equivocada. Seguían formando parte de los 95.000 objetos perdidos. La diferencia es que no lo sabían. Zaqueo sí que sabía que era un objeto perdido. Por eso, ¿cuál es tu realidad? ¿Estás con la multitud que no sabe que es un objeto perdido? ¿O realmente estás como Zaqueo, que sabes y reconoces que eres un objeto perdido? Fijaros, Jesús ha pasado a la acción con Zaqueo. Llegó, miró y le habló. Y ahora vemos cómo Jesús ha sido observado, versículos del 1 al 4. Hemos visto a Jesús en acción, versículos del 5 al 7, y terminamos viendo a Jesús el Salvador, versículos del 8 al 10. Y Lucas se va a ahorrar detalles, pero no el detalle más importante. Y es curioso, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado entre el versículo 7 y el 8? Porque Lucas es el que siempre nos da más detalles en todos los relatos, sobre todo en el libro de los Hechos o en el propio también Evangelio de Lucas. ¿Por qué aquí omite ciertos detalles importantes? Fijaros lo que dice el versículo 8. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a todos los pobres, y si en algo defraudado a alguno, se lo restituiré por cuadruplicado, es decir, por 4. ¿Qué ha pasado entre el versículo 7 y 8 para que Zaqueo actúe de esta manera y se refiere a Jesús como Señor en lugar de Jesús mismo? ¿Qué ha sucedido entre el versículo 7 y el 8 para que dé la mitad de su fortuna a los más necesitados? ¿Qué ha sucedido entre el versículo 7 y el 8 para que aquellos a los cuales ha robado con violencia les restituya lo robado multiplicado por 4? Fijaros, Zaqueo entendió que el robo fue con abuso de poder, con amenaza, con extorsión, algo que encontramos en Éxodo 22:1. Si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 veces por el buey y 4 ovejas por la oveja. Y sabemos que la oveja era el animal estándar, es decir, era la norma. Y Zaqueo entendió que debía restituir de acuerdo a lo máximo de la norma según establecía la ley. Por eso a los que había robado abusando de su fuerza o de su poder o del estatus que él tenía, les devolvió lo robado multiplicado por 4. Por eso, ¿qué ha sucedido entre el versículo 7 y el versículo 8? Pues ha sucedido que Zaqueo ha entendido el Evangelio, que Dios ha hecho una obra de salvación en la vida de Zaqueo por medio de Cristo. Y fijaros, Lucas no relata el Evangelio porque ya lo ha relatado en muchas ocasiones, pero simplemente el Evangelio es relativamente sencillo de poder comprender. ¿Quieres conocer el Evangelio? Tenemos que partir de Dios. Fijaros, Dios es el creador del mundo, Salmo 24:1. Dios le pertenece el mundo. Es santo, no puede relacionarse con el pecado y como es santo requiere una obediencia perfecta. Pero ¿sabéis lo que nos recuerda Santiago capítulo 2, versículo 10? Cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, solo en un punto, se ha hecho culpable de todos. Y nosotros, todos los seres humanos, somos pecadores. Por lo tanto, pecamos. Como nos recuerda Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Y el pecado tiene consecuencias eternas. ¿Recordáis Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Y no hay esperanza por nuestros medios, no hay nada que tú puedas hacer para obtener la salvación. Por eso Cristo es la respuesta y ocupó el lugar de sus hijos en la cruz, como nos recuerda la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que como pecador solo tienes que arrepentirte. Y eso es lo que Jesús, cuando comenzó su ministerio, lo hizo de esta manera. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, 15. Y creer no es otra cosa, como nos recuerda Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, que confesar con tu boca que Jesús es Señor y creer en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos. Entonces serás salvo. Por eso, si no has venido a Cristo, estás en peligro de muerte eterna. Estás siendo uno de los 95.000 objetos perdidos. Y nada te va a abrir la puerta de esa oficina de los objetos perdidos salvo Cristo. Jesús encontró el objeto perdido, en este caso era Zaqueo, y lo salvó. Por eso termina el relato con estos versículos 9 y versículo 10. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él, refiriéndose a Zaqueo, también es hijo de Abraham. Y fijaros en el énfasis, hoy debo quedarme en tu casa, hoy ha venido la salvación. Es Dios el que llama a la salvación. No es Mateo el que elige el momento de su salvación, es Dios el que llama a la salvación por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y eso que encontramos también en Gálatas capítulo 3, versículo 6. ¿Recordáis? Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia, por consiguiente sabed que los que son de la fe son hijos de Abraham. Es decir, Zaqueo no se salvó por ser judío. Nadie se va a salvar por su pasaporte, nadie se va a salvar por su DNI, nadie se va a salvar por otra cosa que no sean los méritos de Cristo en la cruz. Por eso termina el versículo 10 diciendo, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Es decir, Cristo vino a salvar al perdido. ¿Por qué Dios salvó a Zaqueo? Porque el Hijo del Hombre, Jesús, este título que encontramos en Daniel y en el Antiguo Testamento para referirse al Mesías, vino con una misión, buscar y salvar al que estaba perdido y continuaba perdido. Por eso tu pecado te ha apartado de Dios. Y Dios mandó a Cristo para rescatarte, no por ti, sino para que con tu rescate Dios reciba la gloria por medio de Cristo. Si Dios te ha salvado por medio de la obra de Cristo, entonces tienes que predicar el Evangelio, tienes que predicar este mismo Evangelio. No necesitas editar el Evangelio, no necesitas corregir el Evangelio, sino predicar el Evangelio. Y si Dios no te ha salvado, arrepiéntete y cree, porque necesitas que el Espíritu Santo te ilumine para salvación. Y que lo haga por medio de la palabra, que lo haga por medio del Evangelio, porque Dios se ha revelado en su palabra. Por eso acude a ella y no seas uno de los 95.000 objetos perdidos cada año. Que el Señor os bendiga.